Ahora sí, consideremos una viga simplemente apoyada y cargada con una fuerza F tal como tenemos aquí. Hallamos las reacciones y dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Luego, en vez de cortar la viga en una sección específica, cortamos en una posición X, sea cual sea, entre el apoyo izquierdo y la carga F, y realizamos su diagrama de cuerpo libre. De este modo tenemos este diagrama. Entonces, si nosotros aplicamos las ecuaciones de equilibrio en este diagrama, vamos a obtener suma de fuerzas en X, carga igual a 0. Suma de fuerzas en Y, vamos a tener que la cortante es igual a 1/3 de F. Suma de momento respecto de este punto, vamos a tener que M es igual a 1/3 de la fuerza por su brazo de momento, que en este caso sería X. Con esto obtenemos tres ecuaciones para una longitud desde 0 hasta 2/3 de L, ¿sí? Que es hasta donde se extiende la longitud de X, ya que hemos hecho un corte entre el apoyo izquierdo y la carga F. Entonces, sea cual sea esta longitud, está en función de X, tal como lo podemos observar aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero determinar las fuerzas y el momento interno para valores de X que vayan más allá de estos 2/3 de L? Es decir, que esté dentro de este tercio. Pues que tendría que realizar una sección o un corte en este tramo de la viga, ¿sí? Y luego hacer su diagrama de cuerpo libre, tal como lo tenemos aquí. Una vez que yo tengo este diagrama de cuerpo libre, aplico mis ecuaciones de equilibrio y voy a obtener suma de fuerzas en X, mi carga axial o mi fuerza normal sigue siendo 0. Suma de fuerzas en Y, voy a tener que esta cortante es igual a menos 2/3 de F, ¿sí? Tengo 1/3 de F y menos F. Por último, en la suma de momentos respecto de este punto, ¿sí?, arbitrario que se está formando, voy a considerar cada una de estas fuerzas por su brazo de momento. En este caso sería 1/3 de la fuerza F por X. Y aquí voy a considerar la fuerza F por X menos 2/3 de L. Con lo cual, al sumarle también este momento igualando a 0, voy a despejar el momento y voy a tener que esta es la magnitud. Tal como podemos observar, también está en función de X. Y estas tres ecuaciones rigen para una longitud en la cual X va desde 2/3 de L hasta L. Entonces, como ya tenemos las ecuaciones en función de X, podemos darle cualquier valor a X dentro de estos márgenes, ¿sí? Lo mismo para este segundo tramo. Dentro de estos márgenes le podemos dar cualquier valor a X. Estos datos los podemos ir tabulando y luego como conclusión tenemos los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, ya que son simplemente las gráficas de la cortante y del momento, ¿sí? Ambas como funciones de X. Estos diagramas nos permiten ver los cambios en la fuerza cortante y en el momento flector a lo largo de la viga, así como también nos permite ver tanto su valor máximo como su valor mínimo. Aquí, por ejemplo, podemos observar los valores de la cortante, ¿sí? En el primer tramo tenemos que es 1/3 de F a lo largo de todo ese tramo. Luego en el segundo tramo tenemos que es 2/3 de F, ¿sí? Y esto nos permite ver la variación de la fuerza cortante a lo largo de la viga. Mientras que para el momento flector también podemos observar esta gráfica. Aquí tenemos un pico que es un momento máximo. Este momento máximo se produce justo en el punto de aplicación de la fuerza F. Entonces, de este modo se pueden determinar las distribuciones tanto de las fuerzas como de los momentos internos en una viga, considerando un plano a una distancia arbitraria X, ¿sí? Luego ya consideramos la normal, la cortante y el momento como funciones de X. Ahora, según la complejidad de la carga deberán dibujarse varios tramos. Cada uno de estos tramos tendrá un diagrama de cuerpo libre para determinar las distribuciones sobre la longitud total de la viga. Las ecuaciones resultantes para cortante y momento permiten dibujar los diagramas tanto de fuerza cortante como de momento flector. Ahora, por lo general, las funciones de fuerza cortante y de momento flector son discontinuas en puntos donde una carga distribuida cambia o donde se aplican fuerzas o momentos de par concentrados, tal como podemos observar aquí. ¿Sí? Tienen pendientes discontinuas. Observemos aquí en A hay una variación y aquí en P hay otra variación. Por esto es que dichas funciones debemos determinarlas para cada tramo de la viga que se encuentra entre dos cargas. Por ejemplo, los segmentos que tienen longitudes x1, x2 y x3
tendrán que usarse para describir la variación tanto del cortante como del momento en toda la longitud de la viga. Estas funciones serán válidas solo dentro de las regiones desde 0 hasta A para x1, desde A hasta B para x2 y desde B hasta L para x3. Ahora, estos gráficos pertenecen a textos norteamericanos. Sin embargo, en Perú, que es mi país de residencia, se invierte el gráfico de momentos, es decir, el momento positivo va en la parte de abajo y el momento negativo va sobre el eje. Indíquenme por favor en los comentarios en su región cómo se considera este tipo de gráficos para así poder tener consideración al momento de desarrollar los ejercicios. Y también díganme los términos que emplean para indicar en futuros videos los términos semejantes, de tal modo que el mensaje pueda llegar claro y conciso. Entonces, a manera de resumen, tenemos que los valores tanto de la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector pueden determinarse como funciones de X al pasar un plano a través de una viga en una posición arbitraria X. Según las cargas y los soportes, puede ser necesario dibujar varios diagramas de cuerpo libre para determinar las distribuciones en toda la viga. Luego, los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para una viga son simplemente las gráficas tanto de la cortante como del momento en función de X. Por lo general, la determinación de los valores en una sección transversal particular de una viga implica llevar a cabo 3 pasos: dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga y determinar las reacciones en sus soportes. Luego, pasar un plano a través de la viga en la sección transversal X, donde se desee determinar las fuerzas internas y el momento. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de una de las partes resultantes mostrando la fuerza axial, el cortante y el momento en sus direcciones positivas definidas. Por último, aplicar las ecuaciones de equilibrio para determinar la normal, la cortante y el momento en función de X. Este vendría a ser el procedimiento. Y por último ya graficar, ¿no? Que sería 4, graficar. Diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector. Con esto ya podemos pasar a un ejemplo para explicar mejor todos